Llegamos al panel de cierre dedicado precisamente al análisis del decreto 234-2026, una norma reciente que está llamada a redefinir el panorama de la negociación colectiva en Colombia. Para abordar este análisis con la profundidad que se merece, contamos con un panel verdaderamente excepcional. Alejandro Espina, María Angélica Castilla Oliver, Enrique Correa, Juan Pablo López, y como moderadora de este panel de cierre, tengo el honor de presentar a Juliana Morad. Alejandro Espina, presidente de la Federación de Trabajadores de la Región Andina y Pacífica, vinculados al sector petroquímico, energético y minero, y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. Su organización ha promovido una transformación de las relaciones laborales del sector con enfoque de sostenibilidad, rompiendo paradigmas tradicionales y proponiendo un nuevo modelo sindical fundado en la paz laboral y no en la lucha de clases. María Angélica Castilla Oliver, magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en resoluciones de conflictos, actualmente se desempeña como gerente del Hub Colombia del Washington Workplace Program, liderando estrategias de generación de capacidades en relaciones laborales, negociación colectiva y fortalecimiento del diálogo entre empresas, sindicatos y gobierno. Impulsa modelos de capacitación y buenas prácticas orientadas a la productividad, el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial. Enrique Correa, socio fundador de Correa de la Hoz, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, abogado litigante, investigador, asesor y consultor en Derecho de Trabajo, Derecho Colectivo, Derecho Administrativo Laboral y Seguridad Social. Catedrático de las Universidades Nacional de Colombia y CESI, Libre y del Norte. Autor del libro Crisis de Eficacia del Derecho de Huelga en el Mundo del Trabajo, una propuesta desde los derechos humanos, y de numerosos artículos académicos. Juan Pablo López, socio fundador de López y Asociados, director de la Unidad de Planeación y de Conocimiento de la firma, abogado experto en asuntos laborales individuales y colectivos, litigante y asesor de empresas por más de 30 años. Miembro de juntas directivas y profesor universitario por más de 25 años. Es director de la maestría y de los posgrados en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Exdirector del Departamento de Derecho Laboral de esta misma facultad por más de 10 años. Y conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, como moderadora de este panel, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, abogada y filósofa de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral de la misma universidad, magíster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, magíster en Economía y doctora en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es codirectora del Observatorio Laboral. Bienvenidos a este espacio y tienen ustedes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Es un gusto estar y recibirlos en la Universidad Javeriana. Vamos a cerrar este fabuloso espacio que hemos diseñado y que solemos organizar anualmente entre las universidades del Rosario, la Universidad del Rosario, del Sergio Arboleda, el Colegio de Abogados del Trabajo y la Universidad Javeriana. Y este último panel busca ahondar desde diferentes posturas, desde una postura sindical de defensa de los trabajadores, de defensa de los empleadores, y también una perspectiva internacional sobre las relaciones colectivas por diferentes niveles. Agradeciendo profundamente al Colegio de Abogados del Trabajo, a su gobernador y a su vicegobernadora. Voy a comenzar entonces planteando algunos desafíos y preguntas que nos ha puesto de presente este decreto.
Las voy a mencionar y por supuesto en la discusión vamos a ahondar en ellas, pero creo que es interesante plantearlas a modo de contexto porque son las preguntas más usuales que han surgido en torno a este decreto. Hay una gran preocupación y preguntas en torno, por ejemplo, al exceso de la potestad reglamentaria en torno a este decreto, si esto debe ser o no objeto de una ley. Un segundo grupo de preocupaciones tienen que ver con la representatividad de las minorías sindicales, cómo va a ser la participación de los sindicatos más pequeños. Ahí UTIPEJA tiene una postura consolidada muy interesante. También lo escuchábamos en el anterior panel, de cara a la experiencia sobre todo el Cono Sur, en donde se ha visto el impacto que una eventual negociación por industria tiene en la mediana y la pequeña empresa. La tercera preocupación tiene que ver en esta línea con la heterogeneidad sectorial y por supuesto el impacto de estas negociaciones dependiendo de los sectores. También nos estaban explicando, por ejemplo, en México que ha tenido estas negociaciones en determinados sectores. Yo creo que esa mirada intersectorial es muy valiosa. Y finalmente tenemos también preocupaciones de cara a, por ejemplo, el deber de información de las empresas, las cuotas por beneficio convencional, que también fue algo que preocupó, nos decía Adrián en la anterior presentación al Cono Sur, y algunos vacíos procedimentales. Yo creo que son algunas preocupaciones y las menciono para comenzar este panel. Para comenzar, entonces, vamos a tratarlo de dividir entre rondas, ojalá nos alcance el tiempo, y quisiera comenzar con Alejandro. En el sector hidrocarburos, energía y minería ha sido históricamente, o hemos visto históricamente, espacios donde más vivamente se ha desarrollado la negociación colectiva en Colombia. Hay convenciones robustas, yo creo que un sindicalismo robusto, experimentado, que tiene unas experiencias muy valiosas. Desde UTIPEC, ¿cómo ven el decreto 234 desde tu sector y teniendo en cuenta este contexto tan robusto que nos puede enseñar mucho también a las dinámicas del mercado laboral? Doctora Juliana, muchas gracias. Un agradecimiento, por supuesto, a la universidad anfitriona, la Universidad Javeriana, la Universidad Sergio Arboleda y por supuesto a la Universidad del Rosario, al Colegio de Abogados y a todos los presentes por abrirnos este espacio. Yo quiero empezar contándoles desde dónde voy a contestar esto. La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia es un sindicato que nace hace 15 años en medio de una crisis puntual en el campo Rubiales, donde vimos el riesgo, la fuente de empleo para más de 3.600 familias que trabajamos en una empresa por causa de la cultura tradicional sindical que ha sido la cultura tradicional sindical. Eso nos llevó a la inmensa mayoría de los trabajadores a decir, venga, no, estos señores no nos representan. Y es más, están en contra de nosotros. Y esto nos dio a la tarea, yo la verdad llegué aquí por accidente al mundo sindical, yo soy un ingeniero de petróleos y pues tenía dentro de mis planes profesionales muchas cosas distintas a ser presidente de un sindicato y hoy de una federación de organizaciones sindicales con una nueva visión filosófica y también con una iniciativa de una organización que se llama UNIRSE, la Unión Nacional Independiente de Renovación Sindical y Social Estratégica, que con esto lo que quiero decirles es, pretendemos poder llevar la vocería de la inmensa mayoría de los trabajadores. Los paneles anteriores nos mostraron ya, los panelistas anteriores nos mostraron ya la crisis, que es que no es solo en Colombia, no es solo en el sector petrolero, porque no hay representatividad. Y eso entonces nos conduce a tener una posición bastante crítica frente al decreto 234. Tengo que decirlo públicamente, nosotros lo tenemos demandado ante el Consejo de Estado, porque claramente consideramos que sí hay unas violaciones en términos de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en ese tema, pero de fondo hay dos cosas que yo quiero aportar a este panel. La primera tiene que ver con que la iniciativa puede ser una iniciativa que fue legítima,
pero que puede estar llegando tarde y está fuera de contexto. Es decir, puede ser idílico pensar en un modelo de negociación en donde un sector haya una línea base, donde el trabajador no sea sujeto, digamos, de maltrato, no esté en riesgo de que de pronto se le violen sus derechos a través de esa negociación y que luego en otro nivel de grupo de empresa se mejore eso y luego que en la empresa se mejore más. Pero es que resulta que como está planteado desde la visión filosófica que está planteado desde este gobierno, que es la que lo gestó desde el principio y que empezó a sonar desde agosto del año pasado, pues aquí lo que hay es una profundización del concepto de lucha de clases y del empoderamiento de un instrumento político para el cambio de modelo económico del país. Y esto no lo estoy diciendo desde el análisis teórico, lo estoy viviendo. Hoy lo estamos viendo en la negociación con Ecopetrol. Una convención colectiva que se vencía en el 2026 diciembre y que mágicamente decide la empresa en una conversación exclusiva con un solo sindicato adelantar. Y además de eso, pues más allá de que sea en temporada electoral y todas estas cosas, el punto es que en presencia de 84 organizaciones sindicales de las 111 hoy existentes en Ecopetrol. Ya no es el IMPEC, yo creo el que tiene el récord. Pero además de esto, con una posición desde la administración actual de la empresa que dice, pero solo hay un titular, porque es que no es que él puso el pliego en 1954. Entonces eso me conecta con el segundo elemento. Pues el primer elemento tiene que ver con la inconveniencia en el momento histórico que estamos viviendo en el país, pero me tiene que ver con un grave riesgo a la libertad. Este decreto no promueve la libertad, promueve la tiranía en términos sindicales. Ya no hay más libertad de asociación, es lo que les digo. Pues yo discutía con los actuales directivos de Ecopetrol diciéndoles eso, o sea que ya se acabó la libertad, porque aquí ya no hay opciones. O solo uno es de una organización que presentó el pliego en el 54, o ya no hay más opciones, porque los demás solamente podemos ser organizaciones coexistentes. Y aunque el decreto plantea que hay una mesa en donde va a haber representación, al final de cuentas, el empoderamiento de esos sindicatos que se sienten los únicos voceros de los trabajadores en Colombia terminaría imponiéndose y haciendo inviable cualquier opción distinta cuando una convención se firme, cuando todas las empresas del sector tengan que someterse a ello y cuando todos los trabajadores tengamos que obligatoriamente pagar una cuota por beneficio convencional, que de hecho ya está sucediendo en Ecopetrol. Desde el 2024 nosotros tenemos una demanda contra Ecopetrol porque después de dos negociaciones en las cuales habíamos participado, habíamos firmado y por supuesto, como era lógico, como cotitulares de la convención nuestros afiliados no tenían que pagar por beneficiarse de la convención, pues ahora sí tienen que hacer eso. Y cierro con esto diciendo que en realidad el mundo hoy reclama un modelo de relacionamiento laboral distinto. Y yo creo que este es un buen pretexto para criticarnos de cómo lo hemos hecho. Yo creo que el siglo XXI, acabo de leer un artículo donde ExxonMobil anuncia algo que yo pensé que en mi vida no iba a conocer, que ya se perforó el primer pozo petrolero y no cualquier pozo, un pozo offshore con una profundidad de agua bastante alta, con una complejidad enorme, con IA, sin intervención humana. Yo la verdad eso no creí que fuera a suceder. Pero en ese contexto, venir a pensar que una convención colectiva de un sector es la respuesta, sinceramente estamos descontextualizados. Y sí, somos un sector robusto, pero dejo este dato para que lo tengan en cuenta. En una sola empresa puede coexistir un campo de 5 barriles y un campo de 30.000 barriles por día. Y las economías de esos campos son totalmente distintas. Y estoy hablando de una sola empresa. Y eso lleva a que se pierda empleo, a que se cierren oportunidades para trabajadores cuando se quedan por debajo de esa línea que se construye en una eventual convención colectiva sectorial. Entonces, nosotros, los trabajadores, los que pensamos en la fuente de empleo y en la libertad de asociación, estamos sumamente preocupados por el decreto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Enrique, un tema que ya mencionaba y es una de las más grandes críticas frente al decreto, incluso de las primeras que surgieron, es que se está reglamentando por vía administrativa lo que inicialmente se estaba tramitando a través de la reforma laboral.
Quisiera preguntarte a partir de esta afirmación o hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué opinas sobre esta crítica que se ha planteado? Y la segunda es, a pesar o más allá de estas críticas, ¿qué aspectos relevantes ves con el decreto 234? Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento especial a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Rosario, a la Universidad Sergio Arboleda por organizar este espacio. Y bueno, y de antemano un cordial saludo a todos y a todas. Yo creo que hay que eliminar un equívoco en la discusión política relacionado con que si se presentó entonces, se había presentado en el marco de la reforma laboral una iniciativa para incorporar la negociación colectiva multinivel, entonces eso es un indicador de que eso necesariamente tenía que hacerse por ley y no por una reglamentación. Yo creo que el gobierno nacional podía, por ambas vías, tanto legal como vía reglamentación, incorporar un modelo desarrollar más bien un modelo de negociación multinivel. ¿Y esto por qué? Porque actualmente, es decir, hay una ley habilitante que es el presupuesto de competencia para que el gobierno pueda reglamentar ese asunto. Y en materia de negociación multinivel, la ley habilitante que permite la negociación en todos los niveles es un convenio, que es el convenio 98 y 154, que ha sido aprobado mediante leyes en Colombia. Entonces es ese marco normativo el que permite desarrollar, bien a través de la ley o bien a través del reglamento, un modelo de negociación colectiva multinivel. Incluso el convenio 154 refiere que la negociación colectiva debería de ser posibilitada a todas las categorías de empleadores y trabajadores de cualquier rama de la actividad y que no debería de resultar obstaculizada por la inexistencia de reglas. Y esto es precisamente lo que ocurre en Colombia. En Colombia hay una ley habilitante, pero no hay unas reglas que faciliten, que hagan operativa la negociación multinivel. Ahora, el mayor beneficio que yo veo de este decreto es habilitar la negociación multinivel, es decir, una declaración que estaba escrita o que está escrita en unos convenios internacionales, que tenga hoy en día un marco de cómo se va a desarrollar, quiénes van a negociar, cuál es el efecto de la convención colectiva de trabajo, me parece un avance muy importante. Y es que la negociación colectiva multinivel, desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la OCDE, que no es una organización de izquierda, y también desde la academia hay muchísimos estudios, existe consenso en los beneficios sociales y económicos de la negociación colectiva multinivel en materia de productividad e innovación, reducción del desempleo y creación de mayor empleo, reducción de la informalidad laboral, reducción de brechas de género, mejor distribución del ingreso y por lo tanto una mayor igualdad social. Entonces hay una evidencia empírica respaldada por diversos estudios que muestran que la negociación colectiva multinivel es la forma de desarrollo laboral para lograr un mayor desarrollo económico inclusivo. Ahora, para lograr estos beneficios económicos y sociales de la negociación colectiva multinivel, se requieren varias cosas. Y lo primero es que exista coordinación. Este elemento es clave, es decir, el consenso académico está en la que exista coordinación. Hace poco lo exponía Adrián, el problema del modelo sindical argentino. Yo hice mi doctorado en Argentina y una de las críticas y de los problemas que tiene es que es muy centralizado. Entonces no da flexibilidad a que las pequeñas empresas y las empresas puedan adaptar ciertos elementos a sus condiciones particulares. Y el problema a su vez de los modelos de negociación descentralizados como el colombiano es que no permite una competencia a la baja y crea incentivos a la informalidad
porque para algunos empleadores resulta estar mejor en la informalidad que en la formalidad, y el beneficio de una negociación, de un convenio sectorial, es que estandariza y aplica uniformemente, sea que un empresario esté en la informalidad o sea que esté en la formalidad, y por eso crea incentivos a la formalización laboral. Esto es un elemento muy importante, la coordinación que debe existir. El segundo elemento, reglas de representatividad. Nosotros no podemos replicar en el modelo de negociación multinivel el desastre, perdonen que lo diga así, que existe en la negociación a nivel empresa, con empresas que tienen 10, 15, 20 convenciones colectivas. Deben existir reglas de representatividad para alcanzar el beneficio de estandarizar las condiciones de trabajo en un sector económico, y eso se logra es mediante una negociación con interlocutores representativos. Y el tercer elemento, el efecto erga omnes, es decir, el convenio debe poderse aplicar a todos los empleadores que comprenden su campo de aplicación y todos los trabajadores, es decir, tiene que tener efectos en todo el sector o en toda la industria, desde luego con cláusulas de flexibilidad o de adaptabilidad. Y curiosamente, estos tres elementos, representatividad, efecto erga omnes de las convenciones colectivas y la prohibición de pacto colectivo, son las mayores críticas que recibe actualmente el decreto. Es decir, lo que hace beneficioso en términos económicos y sociales un modelo de negociación multinivel es curiosamente lo que más incomoda. Muchísimas gracias, Enrique. Doctor López, en esa línea, ya vimos algunos puntos que se resaltan como estos tres elementos que muchas gracias identificó Enrique de cara a la negociación. Yo quisiera plantear una pregunta en torno a los retos que nos presenta esta negociación, por ejemplo, la extensión a empresas no signatarias, el piso mínimo convencional, los deberes de información y sobre todo el impacto en medianas y pequeñas empresas. ¿Cuáles serían las preocupaciones concretas seguramente relacionadas con estos aspectos? Juliana, muchas gracias. Un agradecimiento y un saludo a todas las universidades promotoras, patrocinadoras de este evento, al colegio, y por supuesto me siento muy honrado de compartir acá este espacio con estos queridos y apreciados colegas. Yo no me puedo referir exactamente a las preocupaciones que tengan las empresas porque no las represento, y creo que eso es parte de la discusión que supone la negociación de industria, que asumimos que hay unos representantes ficticios en algo que no los hay, entre otras porque las empresas no tienen en sí mismo un único representante, y segundo, porque los sindicatos tampoco los tienen. Si la tasa de sindicalización en Colombia sobre la población formal con contrato de trabajo es cercana al 12%, significa que tenemos un 88% de trabajadores que no tienen ningún tipo ni escenario de expresión en la negociación colectiva que se propone a través del decreto 234. De hecho, el decreto abiertamente desconoce que pueden haber otras formas de expresión social, por ejemplo a través de los pactos colectivos, cuando la propia Corte Constitucional ha dicho abiertamente que los pactos colectivos están al mismo nivel que en términos reales de un modelo de negociación colectiva que se traduce en una convención colectiva de trabajo. Entonces, pues de entrada mis observaciones, digamos, van en torno a otro tema. La propia OIT se tomó el año pasado, en el año 24, de generar un análisis que me parece muy serio sobre qué condiciones deberían tener los países para poder desarrollar negociación por nivel. Y creo que uno debería escuchar a los expertos en términos de lo que propone. Entonces, la OIT en su estudio hace varios temas que son relevantes, que después va a reiterar parcialmente la opinión consultiva que le hizo el propio gobierno colombiano a la OIT, y que curiosamente dentro del decreto, en mi opinión, abiertamente, el decreto lo desconoce. Quiero decir que aquí hay dos antecedentes relevantes en términos de la lectura de la OIT en relación con el alcance del decreto. El primero es que para la negociación de industria se requiere que haya poca fragmentación sindical y empresarial.
Ese es un elemento que es relevante. Lo contaban desde la perspectiva española o desde la perspectiva argentina, el colega que nos acompañaba, cómo el modelo sindical en Argentina, por ejemplo, era un modelo significativo desde los años 40 y cómo eso de alguna manera facilita el modelo de la solución desde la perspectiva de acuerdos de industria. Si miráramos el ejemplo de las negociaciones de industria más relevantes en el mundo, nos vamos a encontrar que el modelo de fragmentación sindical se traduce en ¿cuántas? 5, 6 organizaciones sindicales en países como Alemania, Suecia, Noruega, con una capacidad de convocatoria relativamente significativa. Bueno, pues en Colombia, en la práctica, nosotros tenemos 13.674 organizaciones sindicales, de las cuales solamente el 6.2% negocia. Yo no veo cuál es el matiz de representatividad que podemos tener en relación con ese tema. Pero si lo viéramos también desde la perspectiva empresarial, pues el modelo empresarial es exactamente igual. El modelo empresarial tiene solamente en pequeñas y medianas empresas, en pequeñas y microempresas, 5 millones de empresas que representan casi 12 millones de personas, de trabajadores. No representan, las vinculan o trabajan con ellos, y que no tienen ningún escenario de expresión tan claro en ningún tipo de gremio del país. Y a su vez, las grandes empresas, que pueden representar algo así como 5.000 compañías y solamente 1.6 millones de trabajadores, son en las que hoy por hoy se concentra el modelo sindical del país. Entonces uno no entiende la lógica del decreto en torno a la regla de representatividad. Entonces ese primer criterio de la OIT no se cumple, razonable no se cumple en términos de construcción de política pública. Dice la OIT, debe haber una alta cobertura previa. Pues ¿cómo puede haber una alta cobertura previa si justamente lo que estamos hablando es que solamente el 12% de los trabajadores se benefician de una convención colectiva con reglas que por ley establecen extensión de las convenciones colectivas cuando un sindicato logra más del 33%, cosa que ha ocurrido en algunos sectores de la economía? Hay sectores de la economía que sin lugar a dudas tienen unos modelos de madurez distintas. Si ustedes miraran cuáles son las centrales obreras que por sector de la economía tienen más capacidad de negociación, por ejemplo, verían sustancialmente que la CUT tiene mayor capacidad de negociación en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico y en el sector financiero. Yo tengo una pregunta en torno al decreto, porque el decreto no reguló, no reglamentó, ahí sí, las facultades que establecía el Código Sustantivo del Trabajo para regular la negociación a través de las federaciones y confederaciones, norma que existe desde 1951. Yo no he podido entender la regla de representatividad de darle cabida como representantes a organizaciones sindicales que son 12.000 y no a centrales obreras que creo que no suman más de 15 en el país, de las cuales 3 o 4 son realmente las relevantes o grandes. Entonces no entiendo la lógica sobre el estudio de la OIT. Dice la OIT, y ustedes lo mencionaban, deben haber coordinaciones interniveles. Eso no existe, el decreto tampoco lo propone, y yo creo que por decreto no podemos regular un modelo de negociación colectiva, entre otras, porque la libertad de asociación sindical que está en la ley por la propia Constitución exige regulación legal, porque por medio no solamente está el derecho en sentido positivo, sino el sentido negativo, y el decreto, con todo respeto, se pasó por la galleta el derecho de libertad de asociación sindical en sentido negativo, como lo ha dicho la Corte Constitucional hablando de otros escenarios distintos y como lo plantea específicamente la opinión consultiva de la OIT en relación con el decreto, cuando le dice, ojo que pueden haber violaciones al derecho de asociación sindical en sentido negativo. No tenemos organizaciones que a su vez tengan la capacidad de ejercer mando, control, como se los explicaba, eso no es de los sindicatos, seguramente lo serán de las centrales obreras, y obviamente no hay un modelo de desarrollo sostenible de capacidades ni desde la perspectiva empresarial ni desde el punto de vista sindical, porque nos hemos negado insistentemente todos, incluyendo el Estado, a formular modelos de mediación en materia laboral, y esa es una responsabilidad de todos. Entonces, pues en la práctica lo que más preocupa el decreto pues son varias cosas. Primero, que es un artificio legal porque el gobierno de la República no tenía la competencia para expedir un decreto en ese sentido, que eso tenía que haber pasado por el Congreso de la República porque así
lo establece la Constitución nacional, la Constitución, política, porque ese es un mandato constitucional. Segundo, porque de por medio se estaban regulando otra serie de garantías más allá de la negociación colectiva. Aquí se están regulando competencias arbitrales, se están regulando el derecho de huelga desde la perspectiva de ese modelo de negociación colectiva. Nada de eso se dice en el decreto, todo eso debería haber quedado dentro del marco de la órbita de una ley, porque el decreto pues termina siendo algo que nuestro querido colega critica, y dice, todo lo que no esté regulado se va por la regulación general del Código Sustantivo del Trabajo en su último artículo, lo cual es un poco absurdo porque estamos poniéndole unas reglas de negociación de empresa a un modelo de negociación de industria. No, eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista jurídico. Entonces, uno no puede partir del supuesto de que la negociación de industria es buena o mala. Lo que queda claro es que para que haya negociación de industria se deben cumplir una serie de parámetros que previamente le permitan a un país construir ese modelo de negociación. Colombia no los tiene. Para tenerlos tendríamos que realmente modificar la ley, y en este caso específico el gobierno se negó a hacerlo. ¿Y por qué el gobierno se negó a hacerlo? Porque en 2 oportunidades retiró primero un proyecto de ley en la primera etapa que contenía una parte colectiva, y después del proyecto de reforma laboral quitó el capítulo colectivo. Entonces, esa es una decisión política, válida desde el punto de vista político, pero es lo que es en términos de la realidad empresarial. Y segundo, pues la otra parte que genera como preocupación el gran decreto es que el decreto en sí mismo es regresivo, porque ¿cómo no puede ser regresivo algo que afecta a los principios básicos de la democracia, y en este caso de la democracia participativa, y es que la gente pueda participar? O sea, tenemos una norma que le impide entonces a los trabajadores no sindicalizados, o a los trabajadores de organizaciones sindicales más pequeñas, o a los trabajadores que están asociados o agregados a otros modelos de expresión como son los pactos colectivos, a que tienen prohibida la libertad de expresión. Señores, en mi opinión eso es regresivo. Eso afecta a los derechos más básicos de la democracia, los derechos más básicos por los cuales muchos de los que están aquí sentados, incluyéndome a mí, debatimos en la Constitución del año 91 para que ese modelo de democracia fuera participativo, y lo que establece el actual decreto es un modelo que de participativo no tiene nada. Esa es mi principal preocupación en relación con el mundo empresarial. Muchísimas gracias, doctor López. Y María Angélica, para terminar esta primera ronda de preguntas, yo creo que se han escuchado muchas posiciones que tú ampliamente has estudiado desde un marco comparativo, sobre todo los países nórdicos y Suecia. Quisiera preguntarte qué retos ves, qué nos falta como país y qué oportunidades también tendríamos como país para hablar de negociación por niveles. Nadita. Yo creo que pues aquí partir de la base de la realidad y las condiciones suecas. Obviamente cuando estamos hablando de los países nórdicos y particularmente el ejemplo sueco, es una realidad absolutamente distinta, donde estamos hablando, creo que tú lo sacaste, Juan, y es el tema de 70% de tasa de sindicalización con más de 500 convenios colectivos que cubren a la industria. Entonces yo creo que cuando hablamos podemos hablar y entender, digamos, esas precondiciones que creo que todos hemos tratado de conversar acá. Y cuando hablamos de ese modelo, pues obviamente guardando proporciones de nivel de habitantes, cuando de los niveles de habitantes de los países nórdicos pueden ser Bogotá y alrededores, digamos, es un limitante, un modelo de negocio y una estructura económica diferente también, por supuesto, pero para este tema de negociación, ¿qué podemos ver? Pues primero, y uno de los puntos que han tratado ampliamente acá, son organizaciones de trabajadores y asociaciones fuertes, independientes, autónomas y organizadas, tanto de trabajadores como de empresarios. Eso quiere decir este tema de coordinación que han hablado mis compañeros, este tema de nivel, donde se tiene una claridad de actor, se tiene una representatividad clara y a diferentes niveles, y hay una coordinación en estos aspectos. Si vamos a hablar del primer reto, concuerdo absolutamente con el reto tanto de coordinación como con el tema de fragmentación y la atomización sindical, ¿no? Y eso cómo puede presentar un limitante para la negociación cuando estamos hablando de una negociación multinivel. Algo que obviamente vale la pena también resaltar, y es un país donde las necesidades básicas están satisfechas. Quiere decir que eso no hace parte de la negociación colectiva o de las conversaciones entre los actores sociales.
Eso no es irrelevante en un caso como el de Colombia, porque los ámbitos que entran dentro de las temáticas de la negociación y el cubrimiento de la negociación son totalmente diferentes. De igual manera, un marco legislativo y un pensamiento y un espíritu de la norma un poco distinto y una mentalidad distinta a la de nosotras en varios aspectos. En primer lugar, un marco legislativo reducido, que creo que podemos acordar que es algo muy distinto a la realidad en Colombia. Nosotros somos, no soy abogada, nosotros somos un país donde tenemos la regulación, el decreto, la ley, el estamento, tenemos unos pasos a seguir. Allá tienen un marco regulatorio muy reducido que da el espíritu de la búsqueda del consenso, de la búsqueda de la negociación entre los actores sociales, pero lo que dictamina las condiciones laborales en su casi totalidad lo dictamina la negociación entre los actores sociales, es decir, lo determinan a nivel sectorial. Entonces, eso me recuerda un poco, creo que fue la intervención de Carlos, que creo que fue el que trató el tema en el panel anterior, y es mientras nosotros nos sentimos cómodos con una intervención amplia del Estado en los procesos de negociación, de relación bilateral y en realidad un diálogo social casi que tripartita en todos sus niveles, allá se sienten más cómodos con una relación bilateral, ¿sí? Entonces, trabajadores y empresas son los que conocen del sector, el Estado en realidad no sabe mucho, entonces nosotros somos los que debemos regular lo que está pasando antes de que entre el Estado. Adicional a esto quiere decir que el espíritu incluso de la norma, como está escrito, como se expresa y demás, es un espíritu de consenso. Cuando tú incluso lees la norma acá, y ustedes son los abogados, es un espíritu de conflicto. Entonces, desde la redacción hasta la continuación, eso es una visión distinta. Y finalmente, por supuesto, por esta misma dinámica, se fomenta el bipartismo, se fomenta la relación entre las partes, y eso ¿qué hace? La práctica. Entonces, han practicado. ¿Por qué? Porque lo han hecho constantemente. Es que esto no nació así, sino que se vuelve así a través de la práctica. Adicionalmente, ¿qué tienen? Tienen un gran énfasis en educación, en lo que nosotros llamamos habilidades blandas, pero es un gran énfasis en educación y práctica de habilidades de cooperación y diálogo, que además son incentivadas por el mercado y premiadas en el entorno tanto educativo como empresarial. Entonces, no son sistemas donde la educación es argumentativa, sino que es constructiva. Y esto obviamente impacta el ambiente laboral. La parte humana se incorpora dentro del proceso productivo como tal y no se ve como un obstáculo o algo aparte. Y esto no es algo menor cuando estamos hablando de las relaciones empresas y sindicatos. Entonces, claro, cuando tú tienes este contexto, ¿verdad? Y estas condiciones de base, pues obviamente tienes unas características que te permiten una negociación a distintos niveles, te permiten una negociación sectorial para condiciones básicas, una negociación empresarial para condiciones específicas y distintas variaciones. Frente a la pregunta que tú me dices y ya entendiendo este contexto sueco, pues claramente en Colombia tenemos varios retos que yo creo que ya mis colegas lo han sacado en esto, pero cuando vemos esto pues tenemos una asimetría en el nivel de empresas, tenemos una asimetría en representatividad, preparación y demás, tanto de empresarios como de sindicatos para la conversación, tenemos una tasa de representatividad baja y pocos estamentos de representatividad también, es decir, ¿cómo vamos a ser representativos frente a ciertos espacios? Tenemos una gran dependencia en el Estado y una gran dependencia en la legislación sobre cómo podemos interactuar las partes sociales y cómo debemos hacerlo. Tenemos una mentalidad todavía que prevalece en algunos sectores, y ustedes me corregirán, de amigo-enemigo, el yo y el otro, que impacta y se ve incluso en la norma. Tenemos una práctica como país de argumentación y una práctica de tener la razón. Esto viene además en la cultura, quién tiene la razón, quién está de acuerdo, que pues cuestionable en temas de negociación. Y adicionalmente tenemos más ejemplos de conflicto y más ejemplos de problema que ejemplos positivos que nos inspiren a ver tal vez otro modelo. Entonces, cuando tenemos ese sistema, pues obviamente, independientemente del espíritu del decreto, claramente las precondiciones que debemos tener para que poder sacarlo adelante no las hemos trabajado lo suficiente y por supuesto van a presentar retos para los actores sociales. Muchísimas gracias. Con esto pues terminaríamos la primera ronda. La segunda ronda la pensamos un poco respondiendo ya este contexto muy amplio y muy elaborado de puntos positivos
y que nos retan de cara a la negociación sectorial. Yo quisiera preguntarle a Alejandro, yo creo que la negociación por sectores va a ser una discusión, o por niveles, va a ser una discusión que nos va a acompañar muchos años. No creo que vaya a ser algo, incluso si hay un pronunciamiento en contra por parte del Consejo de Estado, no creo que es algo que ya se va a acabar. ¿Qué opinión tiene de cara a este contexto en donde vamos a seguir hablando de negociación por niveles? ¿Qué tenemos que hacer como sindicalismo, como país? ¿Cómo puede funcionar? ¿O definitivamente negociación por niveles no es el camino en nuestro contexto laboral? Pues yo quiero contestar esta pregunta desde una anécdota. La semana pasada en un evento alguien me dijo, oiga, pero es que los trabajadores históricamente en Colombia han pedido esto. ¿Usted cómo puede cuestionar algo que es una conquista? Y la verdad yo tratando de escuchar, tratando de adoptar un poco la cultura por allá nórdica de no querer tener la razón, entonces escuché, pero saben, me transporté. Cuando tenía 15 años, conocí una vez a un señor bien acomodado que tenía un Nissan Datsun 280C. Y yo me enamoré de ese carro. Yo dije, un día, el carro que yo voy a tener es ese carro. Pasaron los años, corrió mucho tiempo, como dice un poema. Me gradué de la universidad, empecé a trabajar, conseguí unos pesitos y me compré un Nissan Datsun 280C. Y qué enredo en el que me metí. Eso era una viejera, comía combustible, estaba dañado. Los sueños que uno llega a tener en algún momento no necesariamente son, quedan vigentes eternamente. Yo siento que hoy vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo muy cambiante, donde la capacidad de adaptación es una premisa básica para la supervivencia, donde la flexibilidad es una de las competencias que todos tenemos que desarrollar. Y esos modelos tan complejos en donde nos vamos a la corte celestial, donde podemos generar una negociación perpetua, porque es que termina la una. Miren, ¿cuánto le está costando a cada uno de ustedes, que somos dueños de Ecopetrol, el adelantamiento de esta negociación? Es que alquilar el Bogotá Plaza para que se haga la negociación, eso es nuestro dinero. Es que sacar 4 meses de la línea a decenas de trabajadores para capacitarlos para que sean los negociadores de la empresa, eso tiene un montón de complicaciones. Es pagar los viáticos y todo de los representantes de los sindicatos. O sea, esto, y se imaginan ustedes ahora entonces en el otro nivel, entonces yo sí creo que hay que tener sentido común y pensar fundamentalmente en la fuente de empleo, porque entre otras cosas este es un decreto para el sector privado. Entonces, aquí tenemos que ver que es que el mundo es de verdad, el dinero no crece como hojas en los árboles. Aquí tenemos que ser competitivos, tenemos que atender los retos que nos demanda una economía globalizada. Y eso demanda entonces que tenemos más bien que construir relación. Y una relación distinta a la de los enemigos de clases y a la de la lucha y a la de que por ese camino vamos a construir la sociedad. Yo creo que ahí sí nos toca quitarnos el chip marxista que se nos metió, y no solo a los sindicalistas sino también a los empleadores en muchos aspectos, y más bien vernos desde una posición de cooperación, de interdependencia y de buscar los caminos que sean los más efectivos para garantizar la continuidad de la fuente de empleo y, por supuesto, maximizar los beneficios del aporte que hacemos los trabajadores allí, porque si no seguiremos repitiendo historias que ya son añejas de grandes convenciones colectivas del trabajo que se quedan sin trabajadores a quien aplicarlas. Muchas gracias, Alejandro. Enrique, yo quisiera preguntarte, pues has escuchado como todos los retos. Nuevamente, yo creo que vamos a estar hablando de estos muchos años. ¿Qué ajustes le hacemos después de escuchar? ¿Crees? Creo que sería la primera pregunta. ¿Hay que hacerle ajustes al decreto 234? Y si eventualmente toca hacerle ajustes, ¿qué ajustes creerías tú que aplican? Gracias, Juli. Bueno, digamos, en aras del debate, yo estuve escuchando al doctor Juan Pablo, a Alejandro. Digamos, hay una posición de que, al menos como yo lo veo, de que no existe un contexto social y económico
que permita que se cree, sea legislativamente o a nivel de decreto, un marco de negociación sectorial o multinivel. O sea, eso al menos es la idea que a mí me queda, porque hay una alta fragmentación sindical, hay una alta fragmentación productiva o económica, no hay interlocutores sociales, no hay organizaciones sociales representativas, entre otras razones. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. La OCDE, en uno de esos informes sobre empleo, habla sobre la cultura, cómo uno cambia la cultura. Y el primer cambio para uno cambiar la cultura es un rediseño institucional. Uno no va a esperar que los sindicatos se autorreformen, como lo denomina el movimiento sindical, solos, o que los empresarios cambien su cultura antisindical. No, el primer paso es una reforma institucional, un cambio institucional, un marco que esté de acuerdo con los mejores estándares internacionales, con las mejores prácticas, con la evidencia comparada, que a partir de ahí se impulse un cambio en la cultura. Y lo segundo es la pedagogía. Australia tenía un modelo de negociación descentralizado como en Colombia, y hace poco, creo que es 2021-2022, logró transitar hacia un modelo de negociación colectiva multinivel de forma exitosa, con todas estas críticas que estamos aquí conversando. La dispersión sindical, la fragmentación económica, que las pequeñas empresas, porque la situación de que existan pequeñas o microempresas es una situación en el mundo, en el planeta. Más del 90% del empleo los producen las pequeñas, las micro y las medianas empresas. Eso no es una particularidad de Colombia. Entonces Australia logró transitar de forma exitosa de un modelo descentralizado a un modelo de negociación multinivel con esos dos ejes, el rediseño institucional, pero también acompañado de una pedagogía, y una pedagogía que denominaron narrativa basada en evidencia, es decir, con la evidencia, esto es decir, no es que me parece, es que con evidencia de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE, estudios empíricos. Miren, esto es bueno para la sociedad, es lo primero que hay que asimilar. Primer paso, esto es bueno en materia de empleo, en materia de productividad, de innovación, de reducción de la desigualdad, de la brecha de género, etcétera, etcétera. Es decir, el primer paso es basarse en evidencia de que esto es bueno. Y ahora los estudios de la OCDE se han basado en diferentes países con distintos niveles de desarrollo económico, e incluso el Comité de Libertad Sindical, en la recopilación de decisiones sobre los principios de la libertad sindical, creo que es en el párrafo 3º, dice que las libertades sindicales, porque estamos hablando también de un derecho fundamental de la negociación colectiva, con el componente de la negociación multinivel. Dice, la libertad sindical y la negociación colectiva debe garantizarse independientemente del desarrollo económico de los estados. Párrafo 3, párrafo 4. Entonces estamos hablando aquí, por un lado, de beneficios sociales y económicos comprobados. Por otro lado, de derechos fundamentales que tienen que garantizarse independientemente del nivel de desarrollo económico que tienen los estados. Y ya concretamente a tu pregunta, el decreto de negociación multinivel tiene inconvenientes, desde luego, incluso yo creo que necesita una reforma, particularmente en el punto de la representatividad, porque no tiene una base. Está muy bien la idea de la representatividad, de hecho la representatividad está plasmada en la Constitución de la OIT y hace parte, y es una de las recomendaciones de la OIT para implementar un modelo de negociación colectiva eficaz, y es una de las causas en Colombia de que no tengamos sindicatos fuertes, la falta de un concepto de representatividad, y el decreto le falta al menos determinar un número mínimo de sindicalizados que deben tener los trabajadores, las organizaciones que deseen participar en un proceso de negociación colectiva. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se establece un porcentaje o 1000, pero aquí teóricamente o normativamente puede presentar un pliego de peticiones un sindicato de industria que tenga 25 afiliados. Eso no está bien. Y por el lado de la representatividad empresarial también creo que necesita revisarse ese punto. En los países nórdicos
La representatividad se basa en un criterio sencillo y es el reconocimiento social y público y la participación en escenarios de diálogo social que tienen las agremiaciones. Ninguna agremiación que represente un sector se le ocurre decir que no representa al sector. Eso debería de ser un criterio, el reconocimiento social y público que tiene una agremiación y su participación en escenarios de diálogo social. Muchas gracias, Enrique. Doctor López, también quisiera preguntarle, dentro de los retos que presentó está también el fraccionamiento, la existencia de múltiples sindicatos. ¿Aporta algo a mejorar las condiciones laborales y las dinámicas laborales del país la negociación por niveles? Pues a ver, varias observaciones. Lo primero es que ni la OCDE ni la OIT han dicho que Colombia tenga que implementar, de acuerdo con sus condiciones económicas y sociales, un modelo de negociación de industria. Lo que han dicho es otra cosa distinta. Que se le sugiere al Estado colombiano diseñar o crear mecanismos de negociación de industria de segundo nivel, porque eventualmente eso podría desarrollar de una mejor manera el derecho de asociación sindical. Creo que es un planteamiento distinto, porque no hay ni una sola documento en donde tengamos ese imperativo, ni por parte de la OCDE ni por parte de la OIT. Son unas recomendaciones que nos hacen y dicen evalúelo de acuerdo con las realidades del país. Lo segundo es que yo no puedo decir desde el punto de vista de derechos que están al mismo nivel, que para fomentar un derecho entonces tengo que destruir otro. Eso en materia de derechos en un mismo nivel no es factible. El balancing y la discusión de derechos no se puede dar de esa manera. Si yo quiero generar un modelo de negociación de industria, que me parece que es absolutamente razonable, pues creo que hay que darle un debate democrático, y ese debate democrático en el país está asociado a que se da en el Congreso. Y en el Congreso ese debate se fracturó 2 veces, por las razones que sea. Yo no puedo, después de haber tomado la decisión de retirarme de ese debate, implementar una figura que supone un modelo mandatorio, un modelo obligatorio, un modelo extensivo que no permite observaciones ni objeciones, de una fórmula de negociación de industria para todos los demás trabajadores del país. Eso no tiene ninguna lógica en términos del modelo democrático, insisto. Entonces yo no puedo decir que por desarrollar un derecho tan relevante como es el derecho a asociación sindical, entonces tengo que destruir el derecho a la libertad de expresión de los demás trabajadores del país. Creo que ahí hay un límite constitucional muy significativo que hay que mirarlo en términos del detalle de ese componente, respondiendo pues un poco los planteamientos que se hacían. Ahora, personalmente creo que la forma como está diseñado el decreto no contribuye a un modelo económico, ni a un modelo de paz laboral, ni a un modelo de construcción de soluciones. Primero, es un modelo que deja abierta la posibilidad para que los modelos de negociación colectiva sean de cualquier tipo. Quiero decir, como hoy por hoy está diseñado el decreto, podríamos tener negociación, vamos a hablar simplemente de un pliego de peticiones que ya se presentó público, imaginémoslo, el del sector hotelero. Entonces puede ser que en ese sector hotelero ya existan acuerdos colectivos de empresa, que existan pactos colectivos, que no exista ningún acuerdo. En paralelo se presenta un pliego de peticiones que dice ser del sector hotelero, pero solamente se presenta de manera regional para la costa Caribe. Entonces ese sería un acuerdo de qué tipo, segundo nivel regional por sector. Pero entonces eso no excluiría que mañana tuviéramos otro a nivel nacional ya de todo el sector hotelero. Pero también en el marco del decreto podría haber un proyecto o un pliego de peticiones solamente para la región del Magdalena o para la región del Atlántico o para la región de Bolívar, porque son pues mayores polos de desarrollo turístico. O sea, ¿cuál es la lógica de ese modelo de negociación? Un modelo de negociación que lo que está traduciendo es el fraccionamiento sindical en el fraccionamiento de acuerdos. Estamos autoalimentando el mismo modelo de destrucción, lo digo con todo respeto, del mundo sindical. El decreto destruye el mundo sindical en sí mismo, porque va a generar un síntoma de acuerdos unos encima de otros y ya no vamos a tener claridad ni qué se aplica, ni cómo se aplica, ni para qué se aplica, ni de qué manera, si es que llega a haber algún tipo de negociación de industria en la forma como está diseñado el decreto. Y eso a su vez, pues no puede contribuir
a situaciones tan difíciles como las de las pequeñas empresas. Y uno no puede decir, con todo respeto, que como en un país pobre pues hay 12 millones de personas que prestan sus servicios para pequeñas empresas o medianas empresas, pues entonces que de malas, que por qué no asumen los mismos costos laborales de las grandes o de las medianas empresas, sin ningún tipo de regla clara de alineación, porque estamos destruyendo a su vez tejido empresarial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando canibalismo empresarial. Estamos empezando a destruir iniciativa privada, innovación. En el mundo moderno, cuando todos hablamos de GICS económic, de la tecnología aplicada al mundo del trabajo, de la tecnología aplicada a los servicios y a la actividad productiva en todos los sectores de la economía, estamos diciendo que vamos a colocar un modelo económico que yo creo que es obsoleto, porque no se acoge ni siquiera a las necesidades de los propios trabajadores, a la realidad de unos modelos que son nuevos. Esa es la crisis de las convenciones colectivas. Vaya y dígale a usted a una persona joven que si le resulta relevante el estudio o el beneficio académico que tiene la convención colectiva de tal empresa o el pago de las primas, y puede ser que esa persona joven diga no. A mí lo que me interesa es que me permitan tener una guardería, y yo lo que quiero es que me den un subsidio para el gimnasio, y yo lo que quiero es la posibilidad de viajar, entonces lo que quiero es un plan de turismo. A eso no están respondiendo los acuerdos colectivos, no está respondiendo la tecnología de la negociación colectiva. Entonces, en vez de flexibilizar el esquema, en vez de hacer que realmente las partes generen modelos de autocomposición y autoconstrucción de sus problemas, asumimos que la manera de resolver un problema es ponerle a todo el mundo la misma regla de juego. Eso es autoritarismo, eso no es democracia, eso no permite niveles de participación, insisto, cercena la libertad de expresión. Eso es lo peor que nos puede pasar en este momento como país. Y María Angélica, quisiera preguntarte, con pues toda la riqueza de puntos, la misma pregunta: negociación por niveles, sí o no, y si sí, ¿qué tiene que hacer los actores sociales? ¿Qué recomendaciones podríamos, y desde también de lo que tú has analizado, qué recomendaciones le darías a los trabajadores y al empresariado para que esto pueda suceder? Yo creo que yo de nuevo tengo que reiterar que yo no puedo decir si la negociación colectiva sectorial es mala o buena. O sea, eso es, creo que hay que estudiarlo dentro del contexto, dentro de las dinámicas y dentro de los asuntos. Ahora, obviamente cuando tenemos un espacio de esto, lo que sí podemos analizar es que ya hablé en la primera intervención sobre, digamos, algunas precondiciones entre las partes. Cuando tenemos un marco que deja algunas interpretaciones entre los actores sociales o temas de implementación a resolver entre los actores sociales. Por ejemplo, vamos a escuchar a todos los sindicatos, vamos a llegar al acuerdo, pero dependiendo cuál sería el que recibe el monto de afiliación, por ejemplo. Desde ahí vamos a tener que resolver cosas entre actores sociales, y mi pregunta es, y creo que es una pregunta reflexiva, es un poco: ¿estamos preparados para tener estos diálogos entre actores y resolver estos conflictos entre actores? Y no solamente me refiero entre empresa y sindicato, me refiero entre mismos sindicatos, entre mismas empresas y entre mismos sectores. Entonces, la realidad es que no solamente me iría yo a la representatividad como tal de los diferentes actores, me iría yo a las capacidades de concertación en los actores para poder llegar a un acuerdo y un punto, y que tanto pueden concertar, no sé, las pymes con las empresas grandes y que tienen condiciones bastante diferentes para hablar de algo sectorial, ¿no? Entonces, eso por primer punto. Segundo, yo sí reitero la parte cultural, la parte de mentalidad y la parte de cómo funcionamos, porque en realidad mi sensación o lo que estoy sintiendo es un poco: el mundo empresarial está esperando el Consejo de Estado y que se caiga, básicamente. Es como que cómo funcionamos como sector empresarial, nosotros queremos tener las reglas de juego claras, y al tener las reglas de juego claras, pues esperamos hasta saber si eso va a ser fijo o no, y ahí empezamos a hacer procesos de adaptación. Yo pienso que esa forma de trabajar también puede cambiar a ir a adaptarse. Siento que el mundo del trabajo va a ir evolucionando, y siento que tener nuevas formas de relacionamiento, modelos de relacionamiento, independientemente del decreto que exista, pero con mis grupos de interés, con mis trabajadores, es una forma de ir preparándose para las dinámicas del mercado laboral, por supuesto.
También desde el punto de vista sindical, cuando somos miembros del sindicato, por supuesto, existen unas luchas de derecho tradicionales e históricas y, por supuesto, cuando uno ve los decretos desde el punto de vista representativo, pues obviamente uno dice, pues sindicatos más fuertes, más representativos, más poder sindical, incrementa a nivel de asociación. Yo creo que eso obviamente es un espíritu o una meta que se ve, pero las condiciones hay que estudiarlas para efectivamente ver si eso se puede dar. Y yo creo que Juan Pablo trató un punto esencial y es la juventud, y eso es un tema y un tema de la voy a hablar, un reto del sindicalismo, y no estoy hablando únicamente en Colombia ni en América Latina, de hecho incluso en Suecia, donde tienen 70% de tasa de sindicalización, llegar a la representatividad de la juventud y de las nuevas necesidades del mercado laboral, de los contratos, es esencial para llegar. La realidad es que, y sin ánimo de ofender, he visto beneficios corporativos que se adaptan más a las necesidades de los nuevos trabajadores que convenciones colectivas frente a muchos temas. O sea, por ejemplo, yo entiendo, digamos, y creo que ha sido tradicional la lucha de la estabilidad laboral, etcétera, pero eso aplica para cierta edad para arriba. O sea, voy a poner mi caso, yo tengo 2 hijos chiquitos, pues por ejemplo, cualquier beneficio convención que tenga algo sobre niños es espectacular, pero la generación que viene le gustan son las mascotas y lo que quieren es un beneficio de mascotas y un contrato limitado porque me quiero ir a un año a la India a pasear o lo que sea, que es además respetable, ¿no? Y creo que además aquí son los sentidos de pertenencia. De hecho, yo lo que siento es que hay mucha oportunidad bajo este contexto del trabajo conjunto entre empresas y sindicatos y o representantes de los trabajadores en muchos niveles. Tanto empresas como sindicatos tienen un reto de sentido de pertenencia con los trabajadores. Tanto empresas o sindicatos tienen que modificar los niveles como llegan a los trabajadores y afectan la calidad de vida y los derechos de los trabajadores bajo nuevos sistemas, bajo la nueva población. Cómo hacen la transferencia de conocimiento. Todos además tenemos el reto de, tanto empresas como sindicatos, cómo vamos a manejar los nuevos empleos, adaptarnos a digitalización, IA y demás, hacer reskilling, upskilling de trabajadores. Entonces yo siento que todo lo contrario, nosotros tenemos muchas oportunidades para trabajar juntos como empresas y sindicatos, para cooperar y generar la relación, pero como estamos actualmente, culturalmente, independientemente del decreto, el decreto es una forma en la cual se ve. Pero culturalmente, ¿cómo es la relación? Esperamos a ver cómo podemos tener la razón, cómo podemos tumbar esta parte, la otra, qué normas explícitas o qué temas explícitos me dicen para yo poder trabajar juntos. Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, creo que esta discusión tiene que ir un poco más allá para que funcionen los temas, y es cómo cambiamos los modelos de relaciones de producción en nuestro país, donde pasamos de tener relaciones absolutamente transaccionales a relaciones de valor y de construcción. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar en este ámbito, yo creo que ya la forma de empezar a ver los decretos, la ley, los instrumentos va a cambiar. Si nos quedamos con la misma mentalidad, pues nos vamos a quedar, y sin fin me imagino que esto va a llevar a 70.000 discusiones jurídicas. Yo no soy abogada nuevamente y me imagino que para ustedes esto es muy normal, pero nos vamos a quedar en la norma, en el artículo, en el punto, en el que dijo. Pero más allá de eso, ¿qué hay detrás en el espíritu de las normas y del espíritu de la relación? Y eso cómo se va a ver en la práctica. Y la realidad es que creo que Colombia no necesita tampoco más instrumentos legales que no tengamos formas de verificar, de ver cómo se implementan, de trabajar, sino que en realidad podamos hacer algo que vayamos, no sé, como llamamos en las empresas, de la política a la práctica, ¿no? Y que en realidad tenga un efecto en los actores sociales. Entonces yo creo que la pregunta, y nos tenemos que hacer, es una pregunta dentro de ese marco de cultura y de sociedad muchísimo más allá que solamente los instrumentos. Creo que es obviamente es algo, una discusión que tenemos que tener, pero creo que más allá tenemos que vernos, y creo que en este aspecto se abre una gran oportunidad para que no solo el Estado sea el actor que esté movilizando esta discusión, sino que en realidad las empresas y los trabajadores y los sindicatos, que son a quienes inevitablemente impactan todo este tipo de decisiones, empiecen a tener esas discusiones de manera directa y ver que ellos efectivamente se beneficien de este proceso. Entonces, de hecho, yo lo veo como una oportunidad de tratar de empezar a cambiar un poco cómo hemos hecho las cosas y las dependencias de terceros, de generar nuestras discusiones en el mercado laboral, cuando somos empresas y sindicatos los que sabemos lo que necesitamos y los que podemos llegar a un punto en común de cómo trabajarlas. Súper, bueno, pues muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, muchas gracias por los elementos de análisis prácticos, jurídicos, económicos, de contexto social, y nuevamente muchas gracias en nombre de la Universidad Javeriana por asistir y acompañarnos hasta esta hora.